Ninguna abstención. Queda aprobado. Votamos ahora el apartado C del punto 2. Comienza la votación. ¿Resultado? 22 votos a favor, 23 votos en contra, ninguna abstención. Queda rechazado el apartado C del punto 2. Votamos a continuación el apartado punto 5. Comienza la votación. Un segundo, vamos a repetir. Votamos de nuevo. Punto 5. Comienza la votación. ¿Resultado? 26 votos a favor, 14 votos en contra, 5 abstenciones. Queda aprobado el punto 5. Votamos el punto 6 finalmente. Comienza la votación. ¿Resultado? 6 votos a favor, 34 votos en contra, 5 abstenciones. Queda rechazado el punto número 6. Pasamos al siguiente asunto del orden del día. Sí. Asunto 21, moción del Grupo Parlamentario Popular, subsiguiente a la interpelación urgente de su diputado, don José Agustín Cuervas Mons, al Consejo de Gobierno sobre política en materia del sector público y, en concreto, sobre todo lo relativo a las diligencias de la investigación número 335/14, seguidas ante la Fiscalía Superior del Principado de Asturias en relación con la empresa HITPA. Para la defensa de la moción tiene la palabra el Grupo Popular. Sí, buenos días, señoría. Muchas gracias, señor presidente. Yo voy a proceder a explicar los 4 puntos que contiene la moción subsiguiente a la interpelación que realizamos la semana pasada sobre las diligencias de la Fiscalía en relación al HITPA, ¿no? La misma consta de 4 puntos que yo creo que son muy claros, ¿no? El primero es que solicitamos se remita por parte del Consejo de Gobierno de manera inmediata cuanta documentación obre al respecto en la Administración del Principado y en la propia empresa HITPA, y que ha sido solicitada por diversos grupos y no remitida, no solo a nuestro grupo parlamentario, sino hay otros grupos que también han solicitado esa información. Y les quiero hacer una reflexión. Yo creo que es lamentable que en una proposición de una moción subsiguiente tengamos que recurrir a que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno a remitir una documentación a la que tenemos derecho y que ustedes han negado reiteradamente, ¿no? Y lo que denota es una actitud, desde mi punto de vista, absolutamente reprobable del Gobierno y del consejero que el otro día interpelamos, que tienen claramente un afán de ocultar lo que esté ocurriendo y de obstaculizar la labor de control al Gobierno, ¿no? Es más, yo creo que es la primera vez que se da en esta Cámara, en el colmo de la desfachatez, que el propio consejero que compareció, que estuvo respondiendo a la interpelación la semana pasada, haya reconocido que no envía deliberadamente la información, y así lo hizo en esta Cámara, ¿no? Incluso lamentaba o decía que no se había enviado deliberadamente porque tenía miedo, según él, a que en la documentación que os enviasen, que había algún documento como correos electrónicos, el uso que le fuéramos a dar. Bueno, la verdad es que me pareció lamentable esa apreciación, ¿no? Al señor consejero le diría que tenga cuidado, que lo único que pretende la oposición es controlar la acción del Gobierno y que sea prudente, porque por hechos parecidos a estos que estamos interpelando y que estamos intentando tener información, algún consejero de algún Gobierno anterior y algún alto cargo ingresó en Villabona esposado. Y nosotros lo que queremos es que eso no vuelva a ocurrir, ¿verdad? Y se lo diría si él estuviera presente, pero a estas cosas no viene el consejero, ¿no? En cualquier caso, yo creo que está haciendo algo de lo que tendrá que responder, que es ocultar información deliberadamente, ¿no? Y quiero recordarles solo que pedimos esa remisión de la información y pedimos también que mensualmente se informe a esta Cámara sobre la marcha de las diligencias que están en la Fiscalía, visto el cariz que están tomando las cosas, ¿no? En ese sentido, ya adelanto que no vamos a admitir la enmienda que propone Ciudadanos de que simplemente se nos remita
la resolución final de la Fiscalía. No, queremos que se proceda a esa información, ¿no? En segundo lugar, solicitamos expresamente, si es que no están iniciadas ya, porque el consejero tampoco contestó a esto la semana pasada, que se inicien cuantas investigaciones sean necesarias dentro de la Junta y se depuren responsabilidades dentro de la Junta. Y en este sentido queremos discernir algo que el otro día aquí yo creo que se quería mezclar. A mí me parecen muy bien las diligencias de investigación que está llevando la Fiscalía y en las que no nos debemos de inmiscuir, pero eso no obvia ni quita para que el propio Principado, ante hechos de este tipo, reaccione de alguna manera, ¿no? Y abra expedientes de investigación o de depuración de responsabilidades. Y no ponemos ningún límite, lo pedimos en general. O sea, hágase esto, bien, llámese a través de una Inspección General de Servicios, de los servicios jurídicos del Principado o por cualquier otro mecanismo que el Consejo de Gobierno estime oportuno, ¿no? Incluidos los que se contemplan en el reglamento, ¿no? Pero lo que pedimos es una investigación y una actuación interna y que se haga con carácter inmediato, porque hasta ahora no se ha hecho nada. Y no solo lo pedimos, lo quiero dejar claro, y creo que la moción lo refleja también, respecto a las investigaciones que se sigan en la Fiscalía. Yo quiero recordarles, señorías, que hace poco en esta Cámara se conoció y se publicó el pasado 15 de julio de 2015 un informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la gestión del GIPA. Informe que quiero recordarles, señorías, que no fue realizado a iniciativa de la Sindicatura en su programa de fiscalizaciones, que fue un informe solicitado por esta Cámara, por unanimidad, por los diputados de este Parlamento. Y ese dato es importante. Y en ese informe se contienen numerosas irregularidades en la gestión del GIPA, tanto en lo que se refiere, y sobre todo en lo que se refiere a la contratación, como en los temas de personal. Y también pedimos que en esos casos se abra por parte del Principado la oportuna investigación. Probablemente el Consejo de Gobierno y el Gobierno lo que quiera es, como en otros casos, pues estos informes de fiscalización meterlos en un cajón del olvido, ¿no? Y nosotros creemos que es todo lo contrario que lo que hay que hacer y que es lo que hay que hacer, ¿no? Es decir, que es investigar. Porque, mire, un informe que habla de existencia de contratos, millonarios, por cierto, no importe, donde no hay certificaciones de obra, ni acta de replanteo inicial, ni acta de recepción final, alguien tendrá que dar alguna explicación de eso, donde se dice que hay numerosos contratos negociados donde no existe negociación, donde se cuenta que el personal accedió a la empresa sin seguir los principios de mérito y capacidad. Bueno, pues todo ese tipo de cosas queremos que tengan también una respuesta y una actuación por parte del Consejo de Gobierno. En tercer lugar, el tercer punto, solicitamos que a la vista de todo lo ocurrido en esta sociedad, lo que se haga es verificar y emitir un informe a través de una ingeniería externa que las obras realizadas por esta empresa, y les vuelvo a repetir, que fueron casi 60 millones de euros en licitaciones de obras de este tipo, que determine si esas obras han sido ejecutadas conforme a las encomiendas de gestión del Principado y que por las mismas se ha pagado conforme a los contratos y en el plazo, ¿no? Y se pretende hacer a través de una contratación, lo quiero dejar claro también, de una licitación pública, es decir, que se contrate a una ingeniería externa y conforme a la ley de contratos se realice esa actuación. Es evidente que a día de hoy, tras las actuaciones judiciales, incluidas las de la Fiscalía y por la afirmación de que disponemos, esto no está asegurado que sea así. La propia Fiscalía pide, en el caso de estos dos contratos, que se haga un trabajo de campo para comprobar que las obras se han realizado, ¿no? Por eso lo pedimos y por eso pedimos, además, que sea una contratación externa, ¿no? Y hay un último cuarto punto, y concluyo, que la moción contiene, que es que pedimos que se proceda a la liquidación y extinción del GIPA. Y las motivaciones de esta petición son muy sencillas. Mira, el GIPA es una empresa que cuenta con 9 empleados, la mayoría de ellas gerente de contratación, de operaciones, excepto el director general actual, que ya el director general anterior es el único que ya no está. Todas las personas que están en esta empresa son las mismas que han llevado a cabo esta gestión, que relata el informe de la sindicatura y que está siendo investigada por la Fiscalía. Nosotros pensamos que esas personas no pueden seguir al frente de esa gestión porque son las mismas que propiciaron o permitieron ese descontrol. La segunda razón es que esto estaba previsto ya en la Ley de Reforma del Sector Público que el propio Gobierno aprobó en su día y contemplada y aprobada. Nosotros no lo votamos a favor, pero en su día se aprobó por este Parlamento. Y segundo, yo quiero hacerles una reflexión. Si por alguna exigencia legal el Principado necesita
tener una empresa de este tipo, de gestión de telecomunicaciones, por lo que sea, por la normativa estatal, lo que les decimos es hagan una nueva, liquiden esta y empiecen de cero, donde el personal entre por principios de mérito y capacidad y donde haya personas capaces de controlar la gestión, de hacer que la misma sea eficaz, eficiente y transparente, porque aquí se han jugado con mucho dinero de los impuestos de los asturianos. Y la última razón, y concluyo, señor presidente, es que todavía ha salido un informe reciente, el 12 de noviembre, de la Sindicatura de Cuentas, donde se expone o se estudian las encomiendas de gestión. Les voy a decir una cosa. Una de las cosas que estudia este informe es qué entidades tienen la capacidad de ser entidad gestora para el Principado. ¿Cuál es la única entidad, según este informe, que no reúne los requisitos legales para ser considerado medio propio del Principado, señorías, es el HIPPA? La única. Y les debo de recordar que esa única que no es considerada como medio propio acaba de realizar en mayo otra vez contratos millonarios en materia de telecomunicaciones. Por lo tanto, señorías, creo que lo que pedimos es de puro sentido común en esta moción subsiguiente, que creo que está más justificada, y espero contar con su voto favorable. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Cuervas Mons. Se han presentado 3 enmiendas suscritas por los grupos de Izquierda Unida, número de registro 4002, Ciudadanos 4053 y 55, calificadas y admitidas a trámite por la mesa. Y en este orden vamos a conceder el turno de intervención. Tiene la palabra Izquierda Unida. Gracias, señor presidente. Mi grupo también tiene mucha gana de que todo lo relacionado con estas supuestas irregularidades del anterior gerente del HIPPA se aclare de una vez por todas. Fundamentalmente porque anhelamos una gestión pública pues transparente, limpia y ejemplar. Y de igual modo, pues vamos a ser respetuosos con el trabajo de la Fiscalía y no nos vamos a oponer que en el ámbito interno se depuren responsabilidades si hubiera lugar. Al contrario, insistiendo una vez más en nuestro modelo de gestión para todos los ámbitos en lo relacionado con la res pública. Hemos presentado una enmienda de modificación al punto 3 de la moción, porque creemos que no es necesario acudir a una ingeniería externa para que se compruebe sobre el terreno las obras ejecutadas por el HIPPA. Creemos perfectamente que esta comprobación de campo se puede desarrollar por los servicios de la propia Administración. Nosotros confiamos en el buen hacer y en la integridad del funcionariado asturiano y no entendemos la necesidad de contratar externamente un servicio que técnicamente y profesionalmente asimismo lo pueda desarrollar la propia Administración. Sabe también usted, señor Cuervas Mons, que la propia Ley General de Telecomunicaciones, aprobada por su partido en Madrid el año pasado, en su artículo 9, dispone de condiciones estrictas para la existencia de operadores controlados directa o indirectamente por las administraciones públicas para evitar distorsiones en la competencia. También la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en una respuesta del año pasado al Principado, a la Consejería, deja bien claro que no se puede liquidar la sociedad o que, si se hace, se habría de crear otra. También hay una directiva europea que establece asimismo que debe haber un organismo público al frente de esta cuestión. Por lo tanto, pues parece difícil jurídicamente la liquidación del HIPPA. En definitiva, y volviendo al inicio de mi intervención, mi grupo tiene muchas ganas de que se aclaren todos estos hechos pasados, que se depuren responsabilidades para que el HIPPA, en vista de que su liquidación parece que jurídicamente es difícil de llevar a cabo, emprenda una nueva etapa sin sombras de dudas en cuanto a su gestión y pueden desarrollar un importante cometido que tiene por delante, reducir paulatinamente la brecha digital entre los núcleos urbanos y el mundo rural. Posibilitar que los asturianos y asturianas que vivimos en pueblos pequeños y en aldeas tengamos acceso a la fibra óptica y a las nuevas tecnologías en igualdad de condiciones que los tienen los ciudadanos asturianos que viven pues, en Oviedo, en Gijón, en Avilés o en los grandes núcleos de población. Creemos, en una palabra, que debemos de poner al HIPPA a trabajar y que sus buenos números del 2014, 708.000 euros de beneficios después de impuestos, se reinviertan en la propia sociedad y en las tareas que debe afrontar para extender la fibra a cuantos más rincones de Asturias sea posible mejor.
porque el apoyo al mundo rural debe ir más allá de bonitas palabras plasmadas en grandes textos, en extensos documentos. Creemos que hay que mostrarlo con medidas políticas concretas. Por último, señor Cuevas Mons, le solicitamos la votación por puntos. Gracias, señor Zapico. A continuación tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. Señor presidente, señorías, mi grupo ha presentado 2 enmiendas a esta moción que plantea el Grupo Popular. 2 enmiendas, bueno, voy a centrarme en la defensa de cada una de ellas. La primera, sinceramente, me ha dicho que no la va a aceptar. La segunda, entiendo que tampoco, aunque no lo ha explicitado, entiendo que de su discurso se deriva que la no aceptación. Respecto a la primera, sinceramente no lo entiendo. No lo entiendo y no lo entiendo viniendo de una persona del ámbito jurídico. Porque lo que usted lo que le está pidiendo al Gobierno de Asturias es un imposible. Le está pidiendo que le informe mes a mes de las diligencias de investigación que se tramitan ante Fiscalía, y usted tiene que saber, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Estatuto Fiscal, las propias instrucciones de la Fiscalía, en un caso como en el caso de las diligencias de investigación que desarrollan los fiscales, la única resolución que se notifica a los que en su caso son denunciantes, como es el caso, el Gobierno del Principado de Asturias remite en calidad de denunciante un informe a la Fiscalía, pues en ese caso la única resolución que se les notifica es la que concluye y pone fin a las diligencias, sea el sobreseimiento y la petición de archivo, con la advertencia de que la parte en su caso podrá ejercitar la acción correspondiente ante el juzgado, o si va a ejercitar la acción penal, también le comunicará que lo va a hacer. Pero no va a remitirle un informe periódico a la Fiscalía al denunciante en ningún caso. O sea, es que no es así. El procedimiento penal no funciona de esa manera y legalmente no está previsto. Vuelvo a decir que la notificación que se notifica es esa única y exclusivamente. Nosotros somos partidarios de la mayor información y la mayor transparencia, pero también de no mezclar los ámbitos políticos y los ámbitos jurisdiccionales. Y el fiscal tiene unas diligencias de investigación abiertas, trabajará en ellas, llegarán a la finalización con el resultado que ya veremos, y de eso es de lo que nos tenemos que enterar. Mire, le pongo un ejemplo. Usted ha hablado del informe de la Sindicatura de Cuentas sobre el HIPPA, ¿verdad? Un informe que efectivamente constata una serie de irregularidades. En fin, no vamos a entrar en la calificación. Algunas de ellas a nosotros nos parece que de carácter grave. Ustedes lo remitieron a la Fiscalía. El 21 de julio, el portavoz, el señor Luis Venta, lleva ante la Fiscalía, o eso es el titular de prensa, lleva ante la Fiscalía el informe de la Sindicatura sobre el HIPPA. Yo me gustaría saber si ustedes tienen información mes a mes de la marcha de esas diligencias en las que ustedes aparecen como denunciantes. Porque si lo tienen, a mí también me gustaría saber y que ofrezca la información al conjunto de la Cámara. Yo creo que no la tendrán porque, vuelvo a decir, las instrucciones de la Fiscalía y lo que marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal es que lo que es preceptivo es la información de la comunicación de la resolución que pone fin a esas diligencias de investigación, ninguna otra. Por lo tanto, nosotros queremos información, pero vuelvo a decir, sin entrar en lo que es las competencias de la Fiscalía y acomodando las peticiones a lo que es el marco legal vigente, no pidiendo cosas que resultan imposibles. En cuanto a la otra enmienda que planteábamos, era el punto 3, era a la realizar una verificación a través de una. La discrepancia radica en que ustedes lo solicitan en esa verificación. Nosotros creemos que hay que hacer esa verificación, efectivamente. Hay dudas sobre la materialidad de esos encargos, si se han hecho o no y en qué condiciones, hay dudas. Y lo que queremos es que, efectivamente, se verifique si se ha hecho esos encargos como se había pedido o no. La diferencia está en que ustedes dicen que se licite con un contrato en una ingeniería externa, y nosotros, que somos firmes defensores de la independencia de la Administración, de la independencia de la función pública, de los funcionarios y de los organismos de control internos de la Administración, lo que creemos es que eso tiene que hacerse a través de los mecanismos que tiene la Administración. Tiene la Inspección General de Servicios, tiene a su disposición funcionarios perfectamente formados con capacitación técnica suficiente para poder determinar si esa encomienda de gestión se hizo correctamente o no se hizo correctamente.
y ustedes lo que quieren es que lo haga una ingeniería externa, que se licite y que se contrate. Primero, incorpora bastantes dificultades, porque había que ir a un proceso de concurrencia pública, sacar unas bases, un proceso, en fin, que a ver cuáles serían, y además entra en manifiesta contradicción con lo que, por ejemplo, ustedes van a defender, y hemos llegado a un acuerdo transaccional, 3 grupos, en el último punto de este pleno, donde precisamente ustedes hablan de reforzar las capacidades en el control sobre las actividades de los altos cargos de la Inspección General de Servicios. Y además ponen una coletilla de que en ningún caso el reforzamiento de esos controles internos tiene que suponer aumento del gasto ni generación de un nuevo órgano distinto de los ya existentes. Pues eso entra en abierta contradicción con lo que están solicitando aquí, en los cuales solicitan que una empresa privada, con una licitación y incurriendo en un gasto mayor, evidentemente, sea la que lleve el control de esa materialidad de las obras ejecutadas por el GIPTA. Por lo tanto, no entendemos el que se nos rechacen esas enmiendas, que creíamos en un caso que lo único que trataban era de acomodarnos a la legalidad vigente y en el otro acomodarnos a un espíritu que nosotros entendíamos que compartíamos, que era el confiar en la función pública asturiana, confiar en los funcionarios, defender los controles internos, defender los órganos que tenemos y utilizarlos con sus capacidades al máximo y no generar más órganos y no generar más gasto para algo que quien lo tiene que hacer es la propia Administración, que encarga una encomienda de gestión y que tiene que tener los medios, de hecho los tiene, para controlar si esa encomienda de gestión se ejecuta correctamente o no. En fin, no entendemos que se nos rechacen y, en función de eso, evidentemente, si no se nos acepta ninguna de las 2 enmiendas en 3 puntos, pues no podemos apoyar esta iniciativa, como usted comprenderá. A lo mejor eso era lo que buscaba. Pues nada, conseguido. Gracias, señor Prendes. Tiene la palabra el Grupo Foro Asturias. Gracias, presidente. GITPA, una vez más. GITPA, que está sirviendo para confirmar que el nuevo consejero empieza a copiar el estilo de su predecesor, obstinándose en no responder de manera clara, optando por la ligereza y facilitando, en última instancia, la ocultación. En la interpelación previa a esta moción se constató lo que muchos sospechábamos sobre las diligencias seguidas ante la Fiscalía, y es que hay discrepancias en la facturación entre el abonado a la empresa ejecutante y lo facturado por GITPA al Principado de Asturias en relación con la construcción de la llamada Troncal de Occidente. Irregularidades que, a juicio del consejero, son solo administrativas. Así lo dice como para restarle importancia, pero, señorías, o adolece de falta de conocimientos en materia de sector público o practica ejercicios de disimulo con el fin de tapar cuestiones que, sinceramente, ya apestan. Porque no se acude a la Fiscalía por unas meras irregularidades administrativas, y aquí lo que hay son indicios de delito, de la calificación que proceda y que determinarán, en su caso, los tribunales de justicia. Pretender venderse como transparente por acudir a la Fiscalía con un informe de control recuerda aquello de que a la fuerza ahorcan, a la vez que oculta deliberadamente que ese informe solo existió por la liquidación que ordenó esta Cámara en la Ley de Reestructuración y donde se puso en evidencia la mala gestión que resulta indubitada, pues aunque el consejero no dé información, la Sindicatura de Cuentas, para su desgracia, sí que la da. Por eso, y en relación a este informe y al respecto de las actuaciones concretas que se han llevado a cabo como consecuencia del mismo, es ahí donde el Gobierno se queda mudo, sencillamente porque, repito, no han hecho nada. En referencia a la liquidación de la gestora de comunicaciones, se ha recordado en infinidad de ocasiones que la Ley de Medidas de Reestructuración del Sector Público Autonómico autorizaba la disolución y liquidación de GITPA, previsión incumplida, como siempre, entre provocaciones como escuchar al anterior consejero de Economía afirmar que GITPA seguía en actividad normal, con sus 9 empleos y con los mismos salarios, ignorando, por lo tanto, un mandato legal, más o menos lo que está pasando también, como saben, con GISPASA. A día de hoy, el Gobierno socialista debiera, sin duda, reconocerlo, no saben lo que van a hacer con GITPA. Y, desde luego, mi grupo parlamentario no obvia el cambio legislativo operado en el mercado de las telecomunicaciones con la aprobación de la nueva Ley General, ni tampoco la respuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que le recuerda a este Gobierno que las telecomunicaciones son servicios de interés general y que el Principado no puede prestarlos directamente, si no es a través de una sociedad que tenga en su objeto social la instalación y explotación
de redes. Se ha hecho aquí referencia al artículo 9 de esa nueva Ley General, que, como digo, no nos es extraño, pero tenemos que tener presente que ya venía referido en el informe de la Sindicatura sobre HITPA, junto con una contestación de la propia Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, y la necesidad de traspaso de la titularidad a una entidad que tenga entre sus fines la explotación de redes, que es hasta el momento una realidad, es decir, nada ni nadie obligado al mantenimiento de HITPA. Lo que hace el Gobierno es escudarse en una interpretación interesada de esta contestación, que en modo alguno exige mantener los desmanes en el chiringuito amiguista, opaco e investigado por la justicia que tienen montado en HITPA. Por eso, mi grupo parlamentario sí va a votar a favor de esta iniciativa, porque siempre hemos defendido que Asturias, por ejemplo, pues necesita más inversión, menos impuesto, menos endeudamiento para gasto corriente y una mejor gestión de los recursos públicos. Pero necesita también que la Administración esté al servicio de las personas y de las empresas, cumpliendo siempre con los principios de legalidad y eficacia en el servicio público, impulsando, por tanto, una Administración que sea un modelo objetivo de transparencia, generación de valor y operatividad. Y no, desde luego, lo que estamos viendo en muchas ocasiones, que es sencillamente el impulso de gestiones, entre comillas, de chiringuitos que terminan en la Fiscalía. En aras específicamente de la transparencia, entendemos que van los 3 primeros puntos de esta moción, y el cuarto entendemos que da cumplimiento a lo que en definitiva es un mandato legal. Muchas gracias. Gracias, señora Coto. Tiene la palabra el Grupo Podemos. Gracias, señor presidente. Tenía pensado empezar lanzando una pregunta al consejero, pero veo que no solamente no está él, sino que no hay ningún miembro del Consejo de Gobierno. Por lo tanto, voy a lanzarla al aire y quizá la escuche en algún otro momento. Yo le he recordado al menos un par de ocasiones las palabras que él me contestó en la comparecencia primera en esta Cámara, cuando le preguntaba por su opinión al respecto de HITPA, de lo que había ocurrido en HITPA. Y él hablaba de irregularidades administrativas. Y la pregunta que yo lanzo en esta Cámara hoy es ¿quién ha hecho esta valoración? ¿Es propia del consejero, la de que son solo irregularidades administrativas, o de los servicios jurídicos del Principado? ¿Por qué está tan convencido de que no hay daño patrimonial para el Principado? Bien, respecto a la moción que presenta el Grupo Parlamentario del Partido Popular, el primer punto nos parece tan obvio que haya que incluirlo en una moción llega a ser hasta, en fin, iba a decir absurdo, ridículo. Lo cierto es que nosotros la semana pasada hablábamos aquí de una queja que habíamos presentado. El consejero mostraba extrañeza, pero a día de hoy seguimos sin recibir esa documentación ante una solicitud de información que hicimos hace más de un mes. Pasado el plazo, obviamente, nos vimos obligados a presentar esa solicitud. Hemos hecho solicitudes posteriores, seguimos sin recibir ninguna respuesta en ningún sentido. No pedíamos nada más que lo que se había remitido a la Fiscalía. Por lo tanto, tampoco entendemos muy bien las dudas expresadas por el consejero en el anterior pleno sobre la conveniencia de entregar documentación que contiene correos. No nos parecen aceptables. Si los correos, insisto, forman parte de un expediente administrativo, no tienen carácter confidencial. Esperamos que este retraso no tenga otra justificación razonable y que no se deba a un bloqueo en el acceso a la información por parte de los grupos de esta Cámara. En el punto 2 habla esta moción de abrir cuantas acciones de investigación y depuración de responsabilidades sean necesarias en el orden interno. Nos resulta increíble que la Consejería no haya encargado hasta la fecha revisar y auditar todo el trabajo de HITPA y cesado a su responsable. La semana pasada el consejero mostraba extrañeza cuando le decíamos que no habían cesado a ningún responsable. Le recuerdo que el informe de la sindicatura afecta a 2 años de la actual Dirección General. Creemos que deberían depurarse responsabilidades tanto en HITPA como en los órganos de la Administración responsables del control de esta empresa pública y que supervisaron los expedientes objeto del expediente en la Fiscalía. Respecto al punto 3, hablamos de una verificación, una comprobación de campo. Sorprende de nuevo que no se haya realizado hasta la fecha esta comprobación de campo en todas las obras ejecutadas por HITPA, y subrayo todas.
Apoyamos que se realice esa verificación con el apoyo de una ingeniería externa, siempre que ese proceso sea dirigido y controlado por los servicios técnicos de la Administración, con competencia en materia de telecomunicaciones, quienes han de participar en la elaboración de los pliegos que liciten este contrato y en su seguimiento y supervisión. En ningún caso debe licitarlo HIRPA, como es obvio. Y si hablamos del punto 4, de continuar con los trabajos de liquidación y extinción de esta empresa pública, efectivamente, la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, llevó a la Consejería a paralizar la liquidación y extinción, según han informado el actual consejero y también el anterior. Sin embargo, las irregularidades detectadas en la empresa, tanto por órganos internos de la Administración como por la Sindicatura de Cuentas, así como el hecho de que HIRPA, según indica la sindicatura en su informe, no pueda ser considerado medio propio de la Administración, obligan a replantearse la existencia de esta empresa tal como actualmente está configurada. Quizás debería liquidarse, extinguirse o, si la normativa de telecomunicaciones no lo permitiese, sanearla y darle una nueva orientación, controlada totalmente por la Administración, para evitar hechos como los que se han producido estos años. Existen, además, razones para ello. HIRPA se limita ahora al mantenimiento de la red existente, no como en su origen a la construcción de dicha red. Sin embargo, mantiene la misma estructura con un director general y 3 gerentes que cuando encargaba obra por 10 millones al año. ¿Tiene sentido mantener tal cúpula directiva ahora que solo se dedica a subcontratar el mantenimiento de una red que ya no crece? Deben valorarse, en primer lugar, la extinción y liquidación. Y, en último término, si no fuese posible, una reorientación de sus actuaciones y procedimientos. Nuestro grupo espera con expectación saber si el Gobierno, en aras de la transparencia y buen gobierno que predican, piensa poner fin a su complacencia e inoperancia en relación a este asunto. Gracias. Gracias, señora Gil. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Gracias, presidente, señorías. Yo creo que aquí ya se ha dicho que esta moción tiene bastantes contradicciones. No voy a ser yo el que redunde en ellas. Ha habido un portavoz anterior que así lo ha manifestado y, por lo tanto, por ser un poco precisos, vamos a ir también por puntos. Obviamente, ¿quién se va a oponer a que haya todo tipo de información? Nadie se va a oponer a que haya ningún tipo de información, y yo tampoco entiendo por qué, si nadie nos oponemos a que haya ningún tipo todo tipo de información, bueno, pues usted se va a oponer a una enmienda del Grupo Ciudadanos en su punto 1, que la verdad yo tampoco lo entiendo mucho, cuando además se pide que esa información que venga de la Fiscalía se traiga a esta Cámara. ¿Dónde está el problema? Ninguno. ¿Qué ocurre en los puntos siguientes? Hombre, ahí ya entramos de lleno en las contradicciones, porque, vamos, cuestión distinta es esa al resto. Cuestión distinta cuando, además, a petición suya, se está investigando en la Fiscalía. Y, claro, yo no entiendo por qué aquí hay algunos diputados que en más de una ocasión tienen tentaciones de ocupar un espacio que no nos corresponde. Y lo digo con total sinceridad, porque otra cosa distinta es que este tema no estuviese en esa Fiscalía. Pero, claro, o intentar ocupar desde aquí un espacio que corresponde a un poder, que es al Poder Judicial y más específicamente a la Fiscalía, cuando nosotros se supone que somos el Poder Legislativo, yo entiendo que no tiene mucho sentido. Pero no tiene tampoco mucho sentido cuando, además, ha habido total colaboración con la Fiscalía. Todos los documentos que se han pedido y más se han entregado. Y si a día de hoy les piden más, se entregarán también. No tengan ustedes ninguna duda. Pero aquí se hablaba en clave interna de si se estaba haciendo investigación, análisis por parte del Servicio de Telecomunicaciones. Yo les digo que sí, se está haciendo análisis e investigaciones por parte del Servicio de Telecomunicaciones en una cuestión evidentemente interna. Y yo aquí haría un llamamiento a la prudencia y un poco a la paciencia. Yo creo que tenemos que ser prudentes y pacientes. Esperemos a que termine el trabajo de la Fiscalía. No creo que quede mucho tiempo para que se pronuncie la Fiscalía. Lo que ustedes dijeron, no hagamos, por lo tanto, una investigación paralela, que además de hacer investigaciones paralelas, suelen ser investigaciones sucedáneas.
Y las investigaciones sucedáneas, como cualquier sucedáneo, siempre es peor que el original. Por lo tanto, vamos a ver, ¿hay algo nuevo en relación a la petición de la Fiscalía? Dígase. Si hay algo nuevo que hay que aportar, dígase. ¿Hay alguna queja de la propia Fiscalía? Expóngase esa queja, si es que hay alguien que tenga que entablar alguna queja. ¿Hay alguna omisión de algún tipo de documento que no se haya enviado? Denúnciese. Pero yo creo que a día de hoy nadie puede decir que esto no sea así. Por lo tanto, yo no entiendo la verdad esas prisas. Pero, ¿hay alguien que tenga aquí duda de la Fiscalía? Entiendo que no. Evidentemente, nadie puede dudar del papel neutral que tiene que estar haciendo la Fiscalía. Y yo creo que lo sensato, por tanto, es esperar a que culmine la investigación de la Fiscalía, porque si luego hay que depurar responsabilidades, nosotros no vamos a tener ningún motivo para que esas responsabilidades no se depuren. Y no creo que el Partido Socialista en esta Cámara se caracterice por no depurar responsabilidades cuando las hay. No sé si el resto puede decir lo mismo, pero no será el Partido Socialista el que dé un paso atrás si hubiera algún tipo de responsabilidad para evitar que se depuren. No, de verdad que no. No sé si usted puede decir lo mismo cuando estamos hablando de depurar responsabilidades internas. Creo que no, pero en cualquier caso, ya se verá. Y luego hay un punto 4, que habla usted de la disolución, o más que de la disolución, de la liquidación o de la extinción del GIPTA. Hombre, ya se lo ha dicho el señor Prendes. Usted debería de saber que hay una ley, la Ley de Telecomunicaciones, que también hizo aquí mención la portavoz del Grupo Podemos, y que en base a esa ley del 2014 usted sabe que no se puede hacer. Por lo tanto, ¿por qué trae usted aquí algo que a sabiendas sabe que no se puede hacer? Quiero decir, y termino con esto, que nosotros también vamos a pedir la votación por puntos. En ese sentido, yo le recomendaría que lo tuviese bien, porque creo que además algún grupo también se lo recomendó. Recapacite. Muchas gracias. Gracias, señor Gutiérrez. Concluido el debate y antes de proceder a la votación, ¿acepta el grupo proponente las enmiendas o alguna de ellas? Sí, señor presidente, no vamos a aceptarlo. En la primera enmienda, que es la del Grupo Izquierda Unida, que pide que se haga a través de los servicios de la Administración de Asturias, no vamos a aceptarla por la razón de que creemos en estos momentos que lo correcto es acudir a esa contratación externa y que ya se podía haber realizado, aparte de que la propia Administración se ha dicho que tenga medios. Por favor, limítese a contestar a la pregunta. Le estoy dando la razón de por qué sí, admito pero no es la esa la cuestión, es si admite o no las enmiendas. Señor presidente, me gustaría explicar por qué no las admito. No es sea por esa cortesía no parlamentaria cortesía, hacia quienes lo presentan. Ninguna duda, toda la cortesía que usted quiera, pero le estoy preguntando si acepta las enmiendas. Simplemente dígame. He dicho que la primera izquierda no, la segunda, las dos enmiendas de Ciudadanos en el mismo sentido, una que acabo de expresar, y la de comunicar la resolución que adopte el Ministerio Fiscal, tampoco, porque sí entendemos que se pueden producir comunicaciones de la Fiscalía de solicitud de documentación, como ya ha ocurrido. Por lo tanto, no acepta usted ninguna de las enmiendas. Sí admitimos, señor presidente, la votación por puntos. De acuerdo. Señorías, ocupen sus escaños. Procedemos a la votación por puntos. Son 4 votaciones, 1, 2, 3 y 4, los puntos que contiene la moción. Votamos en primer lugar el punto número 1. Comienza la votación. Señor secretario, resultado. 42 votos a favor, ningún voto en contra, 3 abstenciones. Queda aprobado el punto número 1. Votamos el punto número 2. Comienza la votación. Resultado. 31 votos a favor, 14 votos en contra, ninguna abstención. Queda aprobado el punto 2. Punto 3. Comienza la votación. Resultado.
23 votos a favor, 19 votos en contra, 3 abstenciones. Queda aprobado. Votamos el punto 4. Comienza la votación. Resultado. 26 votos a favor, 19 votos en contra, ninguna abstención. Igualmente queda aprobado el punto número 4. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Se trata del asunto 22, moción del Grupo Parlamentario Popular, subsiguiente a la interpelación de su diputado don Matías Rodríguez Feito al Consejo de Gobierno sobre política general en materia de prestación de servicios y derechos sociales, con especial referencia a la situación actual del organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias, ERA. Para la defensa de la moción tiene la palabra el Grupo Popular.